Hermanos, les bendigo y creo que, estamos meditando en cosas muy interesantes porque eso que es profundo, eso de sanidad interior nos ayuda tanto, nos transforma, nos desafía tanto, ¿no es cierto? Estamos hablando del Cristo resucitado y claro, obviamente, ¿no es cierto?, que por 40 días se presentó con sus discípulos, o sea, hasta el día 30 de este mes, el Cristo resucitado, mire qué mes especial, ¿no? Se presentó entre sus discípulos y confiamos que el Espíritu Santo va a hacer la obra y que el Cristo resucitado se va a hacer presente. Amén. Así que en forma muy especial en la unción de sanidad y también en todas las reuniones como esta. Hoy tenemos un tema para entender. Usted sabe que nunca podremos recibir lo que no entendemos, lo que no pedimos, lo que no buscamos. Eso tiene que usted comprender. Nunca, le repito, vamos a recibir aquello que ni siquiera lo hemos contemplado, porque Dios tiene una ley, la ley de la oración, la ley de la búsqueda, del pedir, del clamar, del golpear delante de la presencia de Dios para que algo acontezca. Entonces, si no entendemos, si no conocemos, obviamente no vamos a crecer demasiado. Eso es lo que tiene el tema de la sanidad del alma, que hay temas tan profundos que nosotros no contemplamos, no habíamos pensado, y entonces, obviamente, ahí es donde viene el desafío y la posibilidad de que Dios obre profundamente. Vamos a recordar este texto de 1 Corintios 15:4, donde el apóstol Pablo se acuerda lo que le contaron, ¿no? Y fue sepultado, resucitó al tercer día, según las Escrituras, apareció a Cefas, luego a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, y la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Y admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles, porque ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Hasta ahí nomás vamos, hasta ahí vamos a leer. Pero la verdad que el Cristo resucitado le estaba mostrando cosas muy profundas, muy profundas. Hoy vamos a ver que Él les iba a sanar de algo tan importante, de lo cual tal vez nunca hemos tomado conciencia. En lo más profundo del ser hay una necesidad muy profunda de pertenecer. ¿Está bien? Y yo quiero que usted entienda esto en forma cabal y que lo pueda entender para siempre, porque puede determinar su vida, su acción, su futuro, su progreso. El sentimiento de la pertenencia es un sentimiento tan fuerte, tan profundo e importante, muy importante, que puede determinar su progreso espiritual, su estancamiento o, evidentemente, ¿no es cierto?, su fracaso. Y Dios no le llamó a eso, sino que usted tenga victoria. Amén. Por eso somos la iglesia de la victoria, porque tenemos que tener victoria, tenemos que buscar la vuelta. Muchas veces no se presenta fácil nuestra vida. El ser humano es complejo. Muchas veces tenemos cosas muy profundas que ni nosotros entendemos. Entonces, ¿cómo vamos a tener victoria si no entendemos en nuestro interior? No entendemos lo que nos pasa. Entonces, es muy importante que usted entienda eso, el sentido de pertenencia. ¿Cómo podemos entender
esta necesidad tan profunda que ya le digo, a lo mejor nunca lo pensó. Yo quiero contarle una historia que tal vez ilustra muy bien esto, ¿no? Hace 40 años casi, o un poco más de 40 años, se estrenó una de las películas más, como se dice, taquilleras del cine, ¿eh? Y bueno, y esta película, dirigida por Steven Spielberg, trataba de un extraterrestre, ET. ¿Quién se acuerda? Bueno, sí. Impresionante, 40 años, 40 años. Bueno, la cuestión es que este extraterrestre apareció y, bueno, como de causalidad, como siempre, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, porque vino la nave de un planeta muy lejano, a 3 millones de años luz, con fines exploratorios, a la Tierra, y bueno, se olvidó del ET, se lo olvidó y se fue y lo dejó acá, pobre extraterrestre, ¿no es cierto? Entonces él se empezó a meter a ver dónde podía esconderse, y había científicos que se enteraron, no sé, o vieron la nave espacial y le empezaron a buscar. Entonces se escondió en una casa y estaba desesperado para que los que se olvidaron de él puedan venir a buscarlo de nuevo. Y entonces con maquinarias viejas, con radios viejas, con artefactos viejos, hizo una especie de radio que se pudo comunicar finalmente y mandarle mensaje a la gente que le dejó en la Tierra, ¿no es cierto? Y bueno, y de repente, bueno, Elliot se llamaba un niño tímido él, y lo encuentra y lo adopta como mascota. Y lo tenía escondido. Y este muchacho realmente, bueno, una historia interesante, una aventura muy linda, muy sana la película, pero lo que impacta, ese deseo de volver a donde pertenecía. Lo único que quería, le amaba al niño, el niño le amaba a él y todo eso, y había encontrado un lugar en el mundo, podemos decir, pero él lo único que quería es contactarse con el lugar donde vino. Eso es lo único que quería, y volver a su hogar, a los suyos, de donde había aparecido, ¿no es cierto? Entonces, de eso trata la película. Y bueno, y lo más interesante, que cuando se separa de su origen, ¿no es cierto?, cuando está en la tierra, empieza a morir de a poco. Y tal es así que casi se murió. Entonces la madre del chico se entera de que se está muriendo el ET y ya no dio más, y entonces tuvo que avisar a las autoridades que lo salven. Y entonces ahí es donde se comunica con el espacio exterior, y ahí vuelve a vivir. Su corazón empieza a latir y empieza a tener esperanza, y ahí se renueva todo se renueva. Y bueno, cuando vienen porque ellos pensaban que estaba muerto, pero él había revivido, podemos decir, ¿no es cierto? Entonces, realmente la nave espacial de sus amigos la habían venido a buscar, ¿no es cierto? Y entonces se escapa de aquellos científicos que querían estudiarlo, lo único que querían diseccionarlo para ver y entender la naturaleza de este ser extraterrestre, y él se escapa con su amigo Elliot en una bicicleta y empieza a volar, porque se tiene que unir a la nave espacial en el aire. Fíjese qué interesante. Y finalmente se escapa y bueno, lo deja al niño, lo hace volver, ¿no es cierto?, con la bicicleta y todo, una bicicleta voladora, pero él llega a la nave, sube a la nave y se despide del niño, y hay una imagen muy recordada, ¿no?, que le pone el dedo acá, ¡ting!, y le enciende, ¿no es cierto?, una lucecita, y bueno, se despide de esa manera.
Y él es feliz, es lo que buscaba, volver de donde vino, ¿no es cierto? Entonces yo creo que en lo más profundo de nuestro ser, hay una llamada al lugar donde venimos. ¿De dónde venimos? Todo ser humano, toda persona, a lo largo de los siglos, ha tenido una inquietud profunda de saber de dónde venimos y a dónde pertenecemos. ¿Cómo aparecimos acá sobre la tierra? Eso es una inquietud que ha agitado los corazones, ¿no es cierto? Desde siempre en la humanidad. ¿De dónde venimos? ¿A quién pertenecemos? ¿A dónde pertenecemos? ¿Está bien? Y somos nosotros aquellos que, como el ET, el extraterrestre, de muchas maneras el ser humano ha mandado mensajes al espacio exterior. ¿Está bien? De una u otra forma ha intentado, y el diablo también se ha aprovechado de esa necesidad de reconectarnos de dónde pertenecemos, de dónde venimos, y realmente, bueno, obviamente ha confundido a mucha gente, pero hay en lo más profundo del ser una necesidad de reconectarnos, de enviar mensaje, de decir acá estamos, necesitamos ayuda. Señor, en verdad, Señor, necesito tu ayuda, tu fortaleza, tu bendición. Y bueno, y obviamente no lo entendemos bien, pero yo creo que en lo profundo del ser estamos acá para morir, y de que cuando nos separamos del lugar donde venimos, empezamos a morir. Por eso dicen muchos, nacemos y empezamos a morir. ¿Está bien? Pero realmente esta película, ¿por qué habrá tenido tanto impacto en la gente? Porque hay un mensaje que está latente en la humanidad. Está latente en la humanidad. Y nosotros realmente tenemos una necesidad de sanar ese sentido de pertenencia, pero sanamente. ¿Está bien? ¿De dónde venimos? Dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, dice que el espíritu va a Dios que lo dio. ¿Está bien? De allí venimos. Y esa es la situación real de la vida espiritual de la gente. ¿Está bien? Entonces es muy importante que usted entienda eso. Hay una necesidad de pertenecer y usted tiene que entenderlo. Esta película dice que fue más taquillera que Star Wars, o sea, la Guerra de las Galaxias, que fue uno de los tremendos éxitos. ¿Por qué? Porque estaba hablando del mismo problema que tiene la humanidad. Ese sentido de pertenecer. Y creo que el apóstol Pablo escribe de alguna manera, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, ¿no es cierto?, que hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. O sea, habla de cosas, la Biblia, que nosotros no entendemos, pero habla de la trascendencia de cada ser humano, de que no venimos, no somos acá de la tierra, somos del cielo. Hemos venido a estar un tiempo, que somos extranjeros y somos peregrinos, o sea que somos aves de paso, también dice la palabra del Señor. Y una de las cosas que mitiga de alguna manera el sentido de pertenecer al lugar de donde venimos, es pertenecer a una buena familia y pertenecer a un buen entorno, a una buena, ¿no es cierto?, institución, póngale, ¿no es cierto? Pero la familia básicamente viene a suplir esa necesidad de pertenencia. Y cuando eso te falla, cuando la familia no te brinda el sentido de pertenecer, de pertenencia, hermano, hay conflictos muy profundos. Hay conflictos muy profundos que no se pueden solucionar. Solamente con la ayuda de Dios. Y ahí entra la iglesia, la familia espiritual. Ahí entra la iglesia, que es una familia espiritual que viene de alguna manera a suplir y a sanar
el sentido de pertenecer. Y bueno, obviamente, como le digo que el diablo es muy astuto, ¿no es cierto?, está aprovechando, muchas veces si la persona por esa necesidad profunda de pertenecer se une a gente que no tiene principios, que no tiene valores, que tiene, no sé, propósitos pero muy extraños y nocivos, obviamente que no hay solución, hay más problemas todavía. Entonces, ahí está la bendición que viene Cristo a suplir. Por eso Jesús le dice en Juan 14:1, no se angustien, confíen en Dios, confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas, dice acá, ¿cierto? Hay muchas moradas, dice la Reina Valera antigua, ¿no? Y si no fuera así, yo se lo hubiera dicho. En la casa de mi Padre hay mucho lugar. Voy a preparar un lugar, dijo Jesús. Le estaba preparando a su discípulo. Él estaba contento. En verdad estaba feliz. Porque tenía que volver al lugar de donde era, de donde pertenecía. Está bien, lo estaba preparando. Voy a preparar el lugar para ustedes. Y si me voy y se los preparo, vendré a llevármelos conmigo. Y si ustedes, dice, así ustedes estarán donde yo esté. ¡Qué extraordinario! Por eso, la visión de un creyente que abraza la palabra del Señor es una visión totalmente distinta de aquel que no cree en la palabra del Señor. Nosotros, cuando dejamos el cuerpo, el polvo vuelve a la tierra, como dice Salomón en Eclesiastés, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El cuerpo es de la tierra, pero nuestro ser interior procede desde allá, de ese lugar de gloria de donde vino Jesucristo de Nazaret. Y Jesucristo vino a rescatarnos. Y Jesucristo vino a ejecutar el plan para que nosotros podamos estar en ese lugar. Porque el Señor de la gloria, el tremendo y maravilloso Creador, nos dio nuestro ser interior, nuestro espíritu, nuestra alma, para que nosotros podamos vivir y habitar un cuerpo, pero obviamente que no somos de este lugar, no somos de esta tierra. Mire, y esto cambia totalmente la visión de la forma de vivir, porque voy a tomar de alguna manera otra perspectiva y saber que y entender a dónde pertenezco, de dónde venimos. Y aunque no entendemos mucho porque estamos limitados a un cuerpo, realmente con la palabra del Señor, con el Cristo resucitado, con la acción de su Espíritu, vamos a ser sanados, fortalecidos y liberados de toda angustia, de toda necesidad. Hay algo profundo que ni la misma persona entiende que debe ser sanado, pero realmente cuando dejas obrar al Espíritu Santo, cuando entendés la palabra, que nosotros pertenecemos al reino de Dios, al reino de los cielos, entonces empieza a sanar el Señor tu corazón, tus ideas, tu pensamiento, tus recuerdos y todo lo que tiene que ser sanado, porque pertenecemos al Todopoderoso, al Dios de Israel, al que creó el cielo y la tierra, y toda la gloria es para Él. Amén. Cuando nos reconectamos con Dios, ahí empiezan los milagros. ¡Aleluya! Cuando nos reconectamos con Dios, ahí empiezan los milagros en nuestra vida. Y profundamente, yo le digo, nuestra vida interior, cuando es sanada, ahí comenzamos a ver las cosas distintas, a vivir con una visión distinta esta vida, que no es fácil vivirla, ¿no es cierto?, que tiene muchos desafíos, verdaderamente. En el ser interior y en la falta de pertenencia están arraigados los conflictos más profundos, ¿está bien? Cuando no hay una familia, cuando la familia está enferma, cuando la familia hace que los niños, ¿no es cierto?, no tengan el amor
ese sentido de pertenencia se arruina, se daña. Y ese niño va a andar buscando, y le habrá pasado tal vez a usted, lamentablemente, ¿no es cierto? Va a andar buscando a dónde pertenece, de dónde. En esta semana pasada, en Puerto Piraí, un hermano ya grande, partió a la presencia del Señor. Él congregaba en otra iglesia, ¿no es cierto? Pero la esposa, la fui a visitar a la esposa que congrega en nuestra iglesia. Él siempre decía, ¿de dónde soy? O sea, había siempre un conflicto porque él nunca conoció a su padre. Y tenían duda, no sé qué le habían dicho de la madre, pero los criaron allí, ¿no es cierto?, unos parientes. Y bueno, y siempre había, ¿a dónde pertenezco? Esa tremenda duda interior siempre le embargó. Y hizo que tuviera una personalidad que fuera muy especial también. Entonces, si la persona no entiende esa necesidad de sanidad, del sentido de pertenencia, entonces tampoco lo va a buscar, va a pensar que no es necesario, ¿no es cierto? Y el maligno, por supuesto, también va a estar detrás de todo eso porque aprovecha que la persona no entienda, para que no busque, y lo engaña, Así que el Señor, realmente en el capítulo 14 de Juan, dice, voy a preparar lugar. En la casa de mi Padre hay mucho lugar, yo voy a preparar lugar para usted, no se preocupe. Y si yo me voy, los voy a venir a buscar. Y yo te digo una cosa, Dios nos va a venir a buscar un día, amén. Pero sepa algo, ese lugar no es un lugar de sufrimiento, es todo lo contrario. Por eso usted tiene que tener una visión distinta de un mundo que incrédulo rechaza la palabra, rechaza a Dios, rechaza toda enseñanza de la Biblia. Entonces, son personas que tienen tremendas inquietudes interiores que nunca las resuelven, Ese lugar es un lugar bello, maravilloso, espectacular. No habrá llanto, no habrá dolor, no habrá sufrimiento, dice la palabra, en ese lugar. Y de ese lugar venimos. Entonces, cuando nos reconectamos en ese lugar, las cosas cambian. La esperanza aflora en nuestro corazón. En ese mismo capítulo, por eso mismo, Jesús, entendiendo esto, sus discípulos no lo entendían. No lo entendía. Pero en el mismo capítulo dice, versículo 18, no los voy a dejar huérfanos, volveré a vosotros. ¡Qué palabra! Él sabía que no podemos estar sin estar conectados con el cielo. No podemos estar, amado, sin estar conectados. Y vino el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Jesús está a través del Espíritu Santo con nosotros. Ahí está la Santísima Trinidad. Ahí está esa maravillosa verdad que es tan poderosa y eterna que mucha gente, claro, obviamente no lo puede entender porque son cosas eternas. Pero realmente volveré a vosotros. No los dejaré huérfanos. No los dejaré solos. No estarán desconectados de ese sentido de pertenecer al tremendo y eterno reino de Dios. Amén. Y eso, digamos, es una sanidad, porque Jesús es el médico de los médicos. Amén. El médico que sana no solamente el cuerpo, sino que sana el alma y los sentimientos más profundos. Por eso confía en Él. Él conocía, Él sabía ese sentido de desarraigo, de soledad, de vacío que genera, no ser sanado, tener un sentido de pertenecer y no saber a dónde pertenecemos. O sea, eso trae vacío, trae angustia, trae soledad, trae aislamiento. Y mucha gente que no ha sido, digamos, amada, porque el amor trae sentido de pertenencia. Atención, por eso el amor es tan importante. No ha sido amado, no se siente perteneciente en ningún lado.
lamentablemente. ¿Eh? Y son personas que por allí, hermano, el Señor, por su gran misericordia, les habla, les muestra, pero les cuesta pertenecer a un lado. A algún lado no pueden pertenecer a ningún lado. No se sienten cómodos en ningún lado. Por eso son las típicas personas que están siempre, hermano, deambulando. No encuentran lugar en la vida. Porque hay un sentimiento de no pertenecer, que no pertenecen a ningún lado. Claro, el sentido también puede, este sentido de no pertenecer puede pasar en la familia, atención. Y si te ha pasado de no pertenecer a tu familia, es sencillamente eso, no haber experimentado amor, haber experimentado rechazo. En un lugar que tendría que haberte dado la tremenda bienvenida a la familia, de repente te ignoró, de repente te abandonó, de repente. Entonces te dejó de lado y surge ese sentimiento de no pertenecer, no pertenecer. Y es muy común que la persona se vaya lejos, ¿no? Lejos. Por ahí Dios puede utilizar eso también, ¿no es cierto? Porque algunos se sienten tan pertenecientes a una familia que no son capaces de tomar ninguna decisión, cuando Dios le quiere mandar a alguna parte, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener una pertenencia sana, por supuesto, una pertenencia que el Espíritu Santo pueda darnos con sanidad. La sanidad también, hermano, nos quita las ligaduras, las ataduras que nos impiden tomar decisiones sabiendo que es la voluntad de Dios. Pero bueno, es muy interesante. Dice 1 Crónicas 29:15, atención, que este era un rey, pero también era profeta. Ante ti, mira lo que dice, somos extranjeros y peregrinos, o sea, los peregrinos van de camino, como lo fueron nuestros antepasados. Nuestros días sobre la tierra son solo una sombra. Esta versión pone sin esperanza. No me gusta esa frase sin esperanza, porque los cristianos tenemos esperanza, ¿no es cierto? Pero lo que sí es verdad, hermano, es que somos extranjeros, o sea, somos ciudadanos del reino de los cielos, dice en Filipenses el apóstol Pablo. Nos brinda una perspectiva poderosa que nos sustenta, que nos fortalece, que nos anima, sentirnos pertenecientes a un reino eterno, celestial. Hermano, cuando uno empieza a tomar conciencia de eso, la fatiga, las tristezas más grandes de la tierra desaparecen. Porque ¿cuáles son las tristezas más grandes sobre la tierra? Cuando parte un ser querido. Mire, cuando la persona toma conciencia plena, sana, de que somos, hermanos, de un lugar tan lejanos de la tierra, que venimos de ese lugar, le puede agarrar ganas de irse antes de tiempo. Le puede agarrar ganas de irse y puede realmente sanar esas heridas de despegarse de aquellos seres queridos que han partido. Si podemos pensar que esos seres queridos que han partido, en definitiva, se fueron a donde vinieron y se fueron al hogar celestial y están más felices que nunca. Hace un tiempo, la hermana que es líder de mujeres allí en Puerto Piraí, yo le conté, me parece, pero se lo voy a repetir porque viene al tema. Ella tuvo un accidente, se golpea la cabeza, iba en moto, sin casco, lamentablemente. Golpea la cabeza, queda en coma, estuvo en coma no sé cuánto tiempo, no recuerdo bien, pero en ese momento que estaba en coma, el Señor la lleva al cielo y le muestra una hermana, el Señor le hace encontrar con una hermana que había partido de la iglesia de Piraí. Había partido esta hermana hace 3 meses y la que tuvo el accidente en la moto
se encuentra con ella. Es como que Jesús la llama a esa hermana que había partido hace 3 meses. Y ella se pone tan contenta. Dice que lo que más le impactó, después de haberla conocido en la iglesia tantos años, que estaba más hermosa que nunca, más espléndida que nunca, que era una persona tan bella, tan preciosa, ¿no es cierto? Y dice que sin mucha emoción, sin mucho apego, le habla de la familia, le manda mensaje a la hija mayor, al esposo. Entonces, dice esta hermana del testimonio que ella contó, que una de las cosas que más le impactó es la falta de apego a la familia terrenal. Claro, si realmente había llegado al lugar de donde había partido. O sea, el tema terrenal es terrenal, queda acá, pero lo celestial es superior. Amén. Entonces, tenga ese concepto en su mente y en su cabeza. Piense, diga, declare, como decía el rey David, que obviamente había tenido revelaciones extraordinarias. Somos extranjeros. ¿Qué quiere decir que seamos extranjeros? Que no somos de acá, que estamos un tiempo, que gracias a Dios que nos deja vivir en la tierra un tiempo, pero pronto tenemos que volver a nuestra tierra. Somos peregrinos. Y esto se repite en un salmo, el Salmo 36, si no me equivoco. Verdaderamente habla de lo mismo. Y habla de lo que el apóstol Pablo recibe como una revelación, que somos realmente personas de paso. El mismo apóstol Pedro, ya vamos a leer, habla exactamente de lo mismo. Es un concepto extraordinario, maravilloso, que solamente las personas espirituales lo pueden entender. Pero si vos lo aceptás, si vos lo abrazás, te vas a sanar interiormente. Amén. Y nos hace tomar conciencia de la importancia de la familia, de que mientras estemos en la tierra, lo único que tenemos que hacer es amar, aprender a amar a la gente, ser amado y amar. Porque eso nos trae una sanidad grande, maravillosa, nos fortalece interiormente. Mire, yo he estado viendo una historia de la vida de Sigmund Freud, ¿no? Siempre me impactó y he estudiado, he leído mucho de biografías de vida, ¿no? Y las personas que se crían en un hogar donde tienen un sentido de pertenencia. Por ejemplo, le voy a decir algo en cuanto a los judíos, ¿no? En cuanto a los judíos, yo he observado que de pequeño a ellos les enseñan que pertenecen a un pueblo especial, y a un pueblo bendecido por Dios, y un pueblo que tiene promesas eternas que se van a cumplir siempre. Entonces aprenden los niños desde el vamos, y más sumado al amor de los padres, si hay amor, ¿no es cierto? Esto puede ser extraordinariamente poderoso. Sigmund Freud se crió en una familia judía y en su tiempo supo marcar, fue un médico que se dedicó a la psiquiatría, a la psicología del ser humano, en definitiva, ¿no? Entonces, alguien que marcó una época. Alguien que realmente hizo un impacto en su generación. Y ¿saben una cosa? Yo digo, qué bárbaro. ¿Cuántos judíos han marcado la generación? Porque tenían un sentido de pertenecer a un pueblo especial. ¿Cuántos más nosotros podemos criar a nuestros hijos diciéndole que pertenecemos a la iglesia del Señor? Que hemos sido rescatados y perdonados por su sangre, que Él murió por su iglesia, hermano, para darnos vida, una vida eterna en la presencia del Señor. Qué maravilloso es el mensaje que podemos sembrar en los niños, para que sean personas sanas, libres, fuertes espiritualmente. Porque, ¿sabe? Tenemos una sociedad que ataca lo más precioso de Dios,
que le tiene envidia a la perfección, a la excelencia. Entonces, cuando el niño es fortalecido porque sabe que pertenece a una familia, que lo ha amado y lo ha aceptado, y pertenece aún a un pueblo, que es un pueblo especial, como es la iglesia, hermano, ese niño tiene toda para ganar. Amén. Pero bueno, si a nosotros no nos pasó eso, podemos sanarnos y tener esa fortaleza también. Amén. Bueno, por ejemplo, Einstein. Einstein fue una persona judía, nacido en un hogar judío y siempre fue judío y siempre amó al pueblo de Israel y siempre se consideró perteneciente a ese pueblo. Y bueno, que tiene algunas personas más coeficiente intelectual que Einstein, porque hay una manera de medir la inteligencia, dicen, ¿no es cierto? Puede ser, sí, sí hay, pero este marcó su época. Este marcó su generación. Fue una persona especial. Yo creo que es tan importante ese sentido de pertenencia, hermano. Sentirnos que pertenecemos. Cuando no existe ese sentido de pertenencia, es como que todo nos va igual, como que todo nos viene lo mismo y muchas veces no valoramos la vida. Y nos valoramos nosotros mismos, nos debilitamos interiormente, nos dedicamos a cosas que nos perjudican. Se ha comprobado, atención, que la falta de pertenencia, de ese sentido de pertenencia que nace tempranamente en la familia, es la base de del alcoholismo, de las adicciones, de la tendencia a ser adicto a la comida, al alcohol, a las drogas, a todo tipo de adicción. Muy interesante, téngalo en cuenta esto, amado. El mismo Colón se descubrió que era judío. Cristóbal Colón se hizo un estudio de ADN del hijo de Colón, de Cristóbal Colón, y se determinó que eran judíos sefardíes, judíos de España, radicados en España. Entonces yo digo, el sentido de pertenecer a un pueblo especial puede marcar la vida de tus hijos. Entendé que esto es importante. Porque si no entendés lo que significa el sentido de pertenencia que le podés dar a la familia, a tus hijos, a tu descendencia, entonces va a estar, ¿no es cierto? Además de estar en una ignorancia lamentable, va a estar generando a personas que están muchas veces muy confundidas y a estar con un vacío interior que no saben para qué están ni hacia dónde van. No es casualidad, amado. Yo creo que realmente nosotros los cristianos estamos llamados para ser sanados. Hay Hay 10 cosas que yo escribí acá para desarrollar el sentido de pertenencia. O sea, teniendo y aprovechando lo que Dios nos da, que es su palabra, su revelación extraordinaria, revelación que heredamos de los judíos. Fíjate vos. Y que ya como Cristo nos enseña en su bendita palabra, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero era su plan, ¿está bien? Pero a todos los que le recibieron, o sea, nosotros, ¿no es cierto?, le da el poder para ser hechos hijos de Dios. O sea, pertenecemos al pueblo de Dios. Hemos sido adoptados en el pueblo de Dios. Porque nosotros cuando aceptamos a Cristo, empezamos a ser parte de la iglesia. Y entendiendo y conociendo y actuando inteligentemente, podemos sanar nuestro sentido de pertenencia y también ser un factor importante para que mucha gente sea sanada. Primero, 10 cosas, 10 puntos, así ligeramente. Aprender a ser parte de un equipo. Veo que hay mucha gente, y en la iglesia por ahí se ve, hay mucha gente que le cuesta pertenecer a un equipo de trabajo.
¿Está bien? Esa está arraigada en lo más profundo de su ser, cuando ha sido dañado, cuando le han dicho de alguna manera, no perteneces acá, vos no perteneces, acá no sos nadie, acá nadie te quiere. ¿Está bien? Entonces tenemos que tener paciencia con esa persona que le cuesta, pero bueno, vos si tomás conciencia, pertenecés a un equipo, formá equipo de trabajo. ¿Está bien? Es necesario, ya sea la familia, ya sea la iglesia, ¿no es cierto?, anhelar ir lejos, porque todos anhelamos ir lejos, pero juntos, es el propósito de la iglesia. ¿Está bien? Segundo, teniendo una visión, adoptando una visión. Es muy común que la persona que no se siente perteneciente nunca a ningún lugar, de ninguna manera, tenga su propia visión, que no acepte la visión que Dios da a una congregación. Es muy interesante eso también que lo analices. La persona no encaja en la visión y va a otra iglesia y tampoco encaja en la visión porque tiene su propia pensamiento, idea y no encaja en ninguna visión, tiene su propia manera de ver las cosas. Y lo que hace eso, porque procede de una herida profunda, es que la persona al final pierda tiempo en la vida y nunca pueda servir al Señor como Dios quiere. Entonces, la visión, el propósito de la iglesia lleva consigo estrategias. Y la persona que no forma equipo y tiene su propia visión, no se acopla a las estrategias. No puede acoplarse, no la acepta. Hay algo que le hace rebelarse en contra de la estrategia para conseguir el propósito, ¿no es cierto? Está bien, eso lo vemos muy a menudo, pero hay que sanarlo, hay que entenderlo y sanarlo. ¿Está bien? Tercero, amando lo que se haga, hacerlo con amor. Todo, dice Colosenses, todo lo que hagáis, dice hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Qué importante. Porque yo creo que, acuérdese, siempre acuérdese de esto. El tema del sentido de pertenencia está asociado al amor. Cuando yo me propongo amar, porque el amor es voluntario, hermanos, si esperamos sentir, a ver que venga algún sentimiento, no sabemos de dónde. No, yo me propongo amar, entonces el sentido de pertenencia va a venir. Y eso va a sanar. ¿Está bien? Cuarto, ¿me va siguiendo? Manteniendo una buena convivencia, una buena atmósfera, sin peleas, sin discusiones, sin enojo, siempre. Por eso Jesús le dice, le enseño un nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros. O sea, es un mandamiento, no es una cuestión si te sales, si lo sentís o no lo sentís, es un mandamiento. Cuando vos amás y generás un ambiente de gozo, de perdón, de reconciliación, de disimular los errores ajenos, entonces estás, hermano, dando una atmósfera a ese lugar que vale la pena, y se sana el corazón de la persona que está herida y tu propio corazón, manteniendo una buena convivencia. Quinto, motivándote a participar y ser un servidor, y esa es una palabra fundamental, porque dice Jesús que el que sirve, o sea, proponete a servir en el lugar donde Dios te pone, porque el que más sirve, más grande es en el reino de los cielos. Es impresionante, es una verdad irrefutable. Para Dios el más grande es el que sirve, no es el que es servido. ¿Por qué? Y bueno, porque nos sirvan es fácil, pero servir, ahí está el propósito de decir, voy a hacer la voluntad de Dios, aunque cueste. Por eso Jesús vino a servir y no a ser servido. Amén. Sexto, atención con esto, aceptando responsabilidades. Entonces, cuando vos aceptás responsabilidad, te comprometés. Repito, cuando vos aceptás responsabilidad, te comprometés. Y cuando te comprometés, hermano, estás tomando el sentido
de pertenencia. También está sanando esas heridas de no pertenecer a ningún lado. Comprometete. Por eso le cuesta tanto a personas comprometerse. Porque cuando vos te comprometes, vos decís yo pertenezco. Cuando te comprometes con una familia, yo pertenezco a esta familia. Te comprometes con una institución, yo pertenezco a esta institución. Cuando te comprometes con una empresa donde trabajas, está bien, estás perteneciendo y eso te trae aún prosperidad. Yo estoy totalmente seguro que sanando el sentido de pertenencia, aún Dios te va a prosperar. Por eso mucha gente va a trabajar a un lugar, viste, como que tiene problemas en todos los lugares donde va a trabajar, porque él mismo no se siente perteneciente a ese trabajo. Tiene una actitud negativa, no entiende, no sabe qué es lo que sucede, pero está rechazando en el fondo esa empresa, ese trabajo, esa casa que le da lugar, ¿no? Tenga cuidado con eso y sane su interior. Bueno, séptimo, reconociendo los logros de cada persona. Atención con esto del resentimiento, de la envidia y todo eso. Hay que reconocer cuando alguien hace una cosa buena, está bien, si vos que estás perteneciendo a la misma visión, al mismo proyecto, al mismo programa, a las mismas actividades, que sos parte, te alegrás porque perteneces. Cuando la persona no pertenece, no se alegra de nada, no le importa. Una persona dice, me sanó el Señor. Y dice, bueno, qué sé yo, no se alegra. En cambio, cuando perteneces, te alegrás. Entonces, qué bueno ese ejercicio de felicitar a la persona del grupo, de la familia, que tiene un avance, una bendición, un progreso. ¿Está bien? O sea, felicita, dale, Dios mío, la bendición y el Dios eterno va a bendecirte. Amén. Mire, vivimos en una sociedad tan mezquina, tan envidiosa. ¿Dónde lo vemos? ¿Dónde lo vemos? Yo pienso que muchas veces en el deporte, ¿no? Las cosas que han dicho de Messi, ¿no? Un gran jugador de fútbol, ¿no? Y ahora estaba viendo los comentarios, ¿no? Del Messi del ajedrez, un niño argentino que es el maestro internacional más joven de la historia del ajedrez. Entonces, resulta que, como suele suceder, ¿no es cierto?, que él mismo lo ha dicho, yo lo he escuchado así en declaraciones, porque él ha ganado al campeón mundial de ajedrez. Este niño argentino le ganó al campeón mundial de ajedrez, que es Magnus Carlsen, que es noruego. Tengo entendido que es de Noruega. Bueno, pero pasa en el ajedrez, ¿no es cierto? Muchas veces se pierde, muchas veces se gana. Y aún se gana a personas que son mejores que nosotros, como él decía, y aún se pierde con personas que son peores que nosotros. Y le toca perder con un turco, un joven turco, también más grande que él, pero joven también. Y los comentarios, todos de Latinoamérica, en contra de este muchachito. Era hora que perdiera, era hora que tenga un poco de humildad, eran las cosas. No decían que era el Messi de la... Hermano, cuánta envidia, cuánta envidia. Si esto realmente él mismo lo acepta como que tiene que pasar, no va a ganar siempre, alguna vez se va a perder, ¿está bien? O sea, pero cuánta maldad. Este muchacho es excelente en el ajedrez, pero en cuanto a la excelencia hay mucha envidia en la sociedad, hermano. Entonces tenemos que estar fortalecidos, tenemos que estar seguros a quién pertenecemos, porque el maligno nos quiere debilitar. ¿Cómo? A través de la crítica, de la difamación, de las mentiras, de las palabras duras en contra de nuestra vida. Queremos hacer las cosas bien y nos critican. Bueno, se nota que la estamos haciendo bien. Por eso viene la crítica despiadada. Por eso dice Eclesiastés 4:4
que todo trabajo bien hecho despierta la envidia de su prójimo hacia las personas que trabajan con excelencia. ¡Qué palabra!, ¿no? Por eso es tan importante, amado, es tan importante que tengamos una actitud distinta y que venzamos ese sentimiento de no pertenecer, de sentir que no pertenecemos a ningún lado y que nos dejemos sanar, que nos dejemos sanar. Bueno, una de las cosas que enseña Jesús, punto 8, es hacer cosas sin esperar algo a cambio. Porque la bendición va a venir inexorablemente, pero no estemos a ver si nos recompensa, a ver que nos dan, lo que no nos dan por lo que hicimos. Hacer las cosas sin esperar algo a cambio. O, como decía también Jesús, hacer las cosas porque nos van a dar algo a cambio. Entonces eso es un nivel espiritual superior. Bueno, 9 le puse, buscando la sanidad interior, entendiendo la problemática, ¿no es cierto? Y sabemos que somos ciudadanos del reino de los cielos, como dice Filipenses 3:20. Busquemos la sanidad del alma, porque los conflictos más profundos están arraigados ahí. El problema es que nosotros no entendemos la situación y tenemos que abrir nuestro corazón a Cristo, buscar su palabra y hacer que Él revele la verdad de nuestra situación para así buscar la sanidad del alma. Y 10, es muy importante esto, ¿no? Porque ya les digo, un maravilloso instrumento es la familia, y puede traer tanta bendición al ser humano, a pesar de que, bueno, por ahí hay personas que son bendecidos por la familia porque los crían con amor y los crían con pertenencia, con un sentido que les fortalece, ¿no es cierto? A pesar de que no conozcan a Cristo, por lo menos la familia es es un elemento muy importante en la vida, ¿no? Pero realmente hay muchos, como puede ser que me estén escuchando ahora, ¿no?, de que no conocen la familia. Hay muchos que no saben de dónde vienen. Y me toca a mí decirles de que es bueno buscar de dónde pertenecemos. Es bueno cerrar esa historia. Es bueno que nosotros sepamos, por eso le enseño siempre en la sanidad interior, en la consejería, le enseño de que arreglen las situaciones con aquellos que son sus parientes, que en verdad, ¿no es cierto?, en lo posible, porque muchas veces no es posible, ¿no? No es posible ni en el trato o porque se murieron, pero realmente que puedan tomar contacto, que puedan arreglar, que si hay que pedir perdón, hay que pedir perdón, pero que traten de arreglar. ¿Por qué? Porque le da un sentido de pertenencia de dónde vienen. Hay personas que han sido adoptados, por ejemplo, ¿no es cierto?, que es vamos a decir, puede ser un rechazo muy fuerte y manifiesto de los padres biológicos. Es bueno sería conocer y bendecir a esas personas que tal vez no pudieron, no supieron o fueron ignorantes en muchos sentidos. Es bueno encontrarse de dónde procedemos. La familia puede ser un elemento de sanidad muy importante para nuestra vida. Entonces cierre su historia. No se quede allí, ¿no es cierto?, encerrado en disgusto, en amargura. Perdone, porque todas las personas somos imperfectos. Todos los seres humanos somos pecadores, dice la Biblia. ¿Está bien? Entonces, si no conocemos a Cristo, se cometen muchos errores. Y a lo mejor han cometido muchos errores en contra suyo. Pero realmente, ¿de dónde procede? Me ha tocado algunos casos donde me ha dicho la persona, mire, mi hijo no sabe que es hijo de otro padre. Y sabe que es muy lamentable eso, que la criatura se cría pensando que esta persona es su madre o su padre y no lo es, ¿no? Entonces mi consejo siempre ha sido, dígale, hable la verdad.
él merece saber de dónde vino. Porque ahí está el principio de muchas cosas negativas en el interior, que la misma persona no lo entiende, que puede ser el comienzo de grandes y profundas sanidades. ¿Se da cuenta? Décimo es eso nomás. Pero bueno, quiero contarles la historia para terminar de Bill Wilson. Bill Wilson nació en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, Estados Unidos lo tengo que nombrar siempre porque, bueno, ha sido bendecido desde la independencia, desde la formación de ese país, con la Biblia, con la palabra de Dios, ¿está bien? Y bueno, yo creo que hay una bendición allí, ¿no es cierto?, basado en la palabra, ¿no? Bueno, Bill Wilson nació, su abuelo era alcohólico, hasta que se convirtió, dice la historia, no sé a qué edad se habrá convertido el abuelo. El padre lo abandonó, también la madre lo abandonó, el padre era alcohólico, y la última charla que tiene con el padre, dice que el padre antes de desaparecer, lo lleva a pasear y tomando alcohol permanentemente el padre, le habla de algunas cosas, tiene una charla con él en el paseo y el padre tomando alcohol, Y bueno, y fue la última vez que lo vio. Él participó en la Primera Guerra Mundial. Cuando vuelve de la Primera Guerra Mundial empieza a tomar también. Pero bueno, será algo corta la historia, pero él no podía dejar de tomar. Y entiende, después que se convierte, que el alcohol para él era el sentido de pertenencia y de contacto con su padre, al cual nunca más vio. Tomar alcohol era hacer lo mismo que hacía su padre y que hacía su abuelo. Cuando él se convierte, empieza una obra poderosa a Dios y nunca más probó el alcohol. Porque él dice, allí, yo ya corté esa dependencia de sentirme, no sé, vacío por no pertenecer a la familia o querer de alguna manera pertenecer. Ahora pertenecía al pueblo de Dios. Y él funda lo que se llama Alcohólicos Anónimos, que ha sido de tanta ayuda a tantos alcohólicos en el mundo, porque acá en Argentina también está Alcohólicos Anónimos, ¿cierto? Pero realmente ha sido de mucha bendición. La revista Times, en el año 1999, cuando está por terminar el milenio, por así decirlo, dice que una de las personas más influyentes del mundo, del siglo XX, fue este hombre, Bill Wilson. Y bueno, él entendió el sentido de pertenencia. Entonces analiza que todas las adicciones son por no tener un sentido de pertenencia sano. Y querer pertenecer y no pertenecer y frustrarse. Le leo esta palabra, 1 Pedro, y terminamos. Nos ponemos de pie en el nombre del Señor Jesús. Mire qué lindo. Esto estaba en todos los apóstoles, porque el Cristo resucitado le había dado a ellos sentido de pertenencia. Ellos se dieron cuenta que pertenecían a un reino celestial, a un reino eterno. 1 Pedro 2:11 dice, queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Exactamente lo mismo, somos extranjeros. Somos peregrinos, estamos de paso, tenemos un propósito tan alto. Dios nos llama a pertenecer,
Deja lo que te destruye, lo que destruye la vida. Dice, lo que combaten contra la vida espiritual y aún la vida física. Porque nosotros tenemos que tener esa mirada de pertenecer allí, al Dios eterno que nos ha creado.